Este tercer día está caracterizado por el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. Es la llamada que Jesús les hace a sus discípulos a seguirlo. Evidentemente es un texto diferente a los sinópticos. En este Evangelio de San Juan, el interés de Juan no es mostrarnos propiamente un llamado vocacional, sino la respuesta que le da, las preguntas, el diálogo que se da entre Jesús y los discípulos fungen como un símbolo de inaugurar este evangelio. Vamos a ir leyéndolo poco a poco porque está muy interesante. Decíamos que empieza al versículo 35. Dice así: al día siguiente, es decir, al tercer día, estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Nuevamente la referencia al día anterior. Luego continúa en el versículo 37. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscan? Atención con esta palabra, con esta pregunta en el versículo 38. ¿Qué buscan? Esta es la primera vez en el Evangelio de San Juan en que Jesús pronuncia una palabra. Las primeras palabras de Jesús, y son una pregunta que tiene que ver más con la existencia y nos la está haciendo precisamente a nosotros los lectores. Recuerden este juego que San Juan utiliza para darnos el simbolismo de las cosas, contándonos una historia, va más allá, hay que trascender la escena. Y entonces no solamente es una pregunta a los discípulos preguntándoles qué están buscando, sino es una pregunta que nos la hace a nosotros los lectores. ¿Qué estás buscando en el Evangelio? ¿Qué estás buscando al venir aquí a leer? Es una pregunta que nos hace a nosotros. Y la respuesta de los discípulos al versículo 38 dice: respondieron: Rabí, que significa maestro. Y le preguntan a Jesús: ¿dónde vives? Fíjense bien, una pregunta como respuesta. Y esta pregunta es importante para nosotros porque no le están preguntando una dirección. No le están diciendo: oye, dime la dirección de tu casa para ir a verte. No, no, no. Tenemos que trascender la escena. Esta pregunta es importante. El dónde vives de los discípulos es una pregunta que tiene que ver más bien con permanencia. El verbo en griego no sería dónde vives, sino la pregunta sería en dónde permaneces, en dónde estás, en dónde te detienes, dónde estás parado. O podríamos traducirla de una mejor manera diciendo: ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿En dónde estás en este momento en tu vida? Es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Jesús, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué San Juan, que recordemos que era su maestro, por qué San Juan nos envía a ti, nos señala a ti, hacia tu vida? ¿Dónde permaneces? Más adelante, en este mismo evangelio, San Juan nos dará la respuesta. Va a hablar acerca de cómo Jesús permanece en el Padre y cómo nosotros permanecemos en Él. Va a haber un tema muy bonito sobre la permanencia, sobre pertenecer, permanecer en Jesús, en el Padre. Ahí está la respuesta. Pero bueno, en este primer discurso inaugural, Jesús nos devuelve nuevamente la pregunta a nosotros y nos dice como respuesta: vengan y vean. ¿A qué se refiere Jesús con esta respuesta que le da a los discípulos? Vengan y vean. Lo que les está queriendo decir es que para poder responder esa pregunta, los discípulos tendrán que hacer una experiencia personal, una experiencia de Él. Tendrán que dejarse tocar en primera persona por Él. Es como si Jesús les estuviera diciendo: la respuesta a esta pregunta no puedo decirla con palabras, tienen ustedes que hacer una experiencia de mí
para poder entender. La invitación entonces es contundente a hacer una experiencia de Dios. Bueno, pues esta pregunta nos la lanza a nosotros y este desafío de poder hacer una experiencia de Dios me parece que es un mensaje muy bonito para el lector del Evangelio de San Juan. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres de verdad conocerlo? Tienes que encontrarte con Él. Es curioso que en esta respuesta que dan los discípulos en el versículo 39, inmediatamente después de dar la respuesta, San Juan dice un particular, escribe, eran las 4 de la tarde. Vamos a hacer un paréntesis para entender más este versículo, porque no es fácil entender por qué San Juan en algún momento de su evangelio coloca la hora precisa en que está sucediendo las cosas. Quiere decir que es un particular importante, por algo lo puso. Acuérdense que en los evangelios está escrito lo esencial y si San Juan nos da la hora precisa en que sucede esto, es porque para San Juan hay un mensaje detrás de esa hora. Vamos a tratar de averiguar en qué consiste eran las 4 de la tarde. Por eso quisiera explicar un poquito en qué consiste. Recordemos cómo un día judío en la mentalidad de los judíos no era como un día para nosotros que comienza a las 0 horas en la madrugada, ¿no? Y culmina a las 24 horas del día siguiente. No, para los judíos el día estaba constituido por 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. De tal manera que estaba distribuido, el día iniciaba a lo que ahora sería para nosotros las 6 de la mañana, que es el día en que más o menos comienza la luz solar. 6 de la mañana y 12 horas de luz terminaríamos a las 6 de la tarde. Esas 12 horas de día venían complementadas con 12 horas de oscuridad, es decir, a partir de las 6 de la tarde en adelante comenzaban las 12 horas de oscuridad y así se completaba las 24 horas que duran un día. Pero entonces, la hora cero son nuestras 6 de la mañana. A las 9 de la mañana era la hora tercia, la tercera hora. Si nos seguimos el conteo a mediodía, a las 12 era la hora sexta y a las 3 de la tarde es la hora nona, ¿no? Si San Juan nos está diciendo que a las 4 de la tarde, que es una traducción evidentemente del griego que no debería decir las 4 de la tarde, sino que debería decir la hora décima. El 10 es un número simbólico. El número 10 significa plenitud. El número 10 estaba determinado por el número de los dedos de la mano. Si se dan cuenta, podemos señalar con un solo movimiento el número 10 con todos los dedos de nuestra mano. Eso significaba plenitud, significaba el vértice. O podríamos decirlo de otra manera, el número 10, la hora décima, es una hora fundamental de nuestras vidas. Por eso San Juan coloca este particular. A la hora décima, a la hora fundamental de tu vida, o más bien, la hora fundamental de tu vida es la hora en la que encuentras a Jesús y te animas a tener una experiencia personal con Él. Fíjense qué bonito símbolo. Aquí yo les haría una invitación a pensar un poquito cuál es nuestra hora décima, cuál fue el momento en el que tú te encontraste con Jesús y decidiste seguirlo. ¿Cuál fue tu hora décima? Muy bien, hasta acá estamos en el día tercero. Vamos a iniciar este último día de esta primera parte, el cuarto día. El cuarto día comienza con la llamada de Felipe
y de Natanael. Vamos entonces a indagar un poco más sobre esta primera profesión de fe que hace este personaje llamado Natanael o Bartolomé, ¿verdad? También lo podemos encontrar así. Bien, ¿qué podemos decir entonces de este último día, de este cuarto día antes de llegar al primer signo que ya dijimos son las bodas de Caná? Bueno, el texto continúa diciendo cómo Jesús ve a Felipe y lo llama, se encuentra con Felipe, le dice, simplemente le dice, sígueme. Felipe se anima a seguirlo y Felipe va y llama a Natanael. Y le dice, bueno, hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Atención con este particular porque nos está diciendo de dónde viene Jesús. Jesús viene de Nazaret. Ahora, los discípulos, Andrés, Pedro y Felipe, pertenecen a Bethsaida, son originarios de Bethsaida en la región de Galilea, pero Natanael es de otro lugar, Natanael es de Caná de Galilea y Caná de Galilea está precisamente, es un pueblo vecino a Nazaret. Ahora, ¿por qué hago referencia al lugar geográfico de donde es este apóstol? Bueno, ustedes saben, y hasta la fecha sigue siendo así, hay siempre una cierta rivalidad entre pueblos vecinos. Siempre hacemos un poco de esta comparación entre los pueblos que nos avecinan, ¿no? Y siempre estamos como quejándonos y presumiendo de nuestro propio lugar. Bueno, creo que un poco le pasó así a Natanael, porque él era de Caná, y entonces cuando le dicen que el Mesías es de Nazaret, inmediatamente él dice, ¿no? ¿A poco puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, ahí presenta un gran prejuicio contra los nazarenos, específicamente contra Jesús. Sin embargo, la manera en que Jesús le va a quitar este prejuicio nos sorprende muchísimo. Jesús le responde a Natanael, ahí viene un israelita de verdad, sin falsedad, y le pregunta a Natanael, ¿de qué me conoces? Jesús le contesta, antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Atención con esta frase porque es un particular muy preciso el que Jesús le está dando a Natanael. Te vi bajo una higuera. Lo que haya sucedido en esta higuera o en este lugar pertenece a la esfera privada de Natanael. Lo que sí podemos decir es que Natanael entendió perfectamente lo que Jesús le quería decir. Juan nos lo cuenta no porque él haya sabido lo que había pasado en la higuera, sino porque precisamente es algo que hace que los prejuicios de Natanael se derrumben y Natanael hará esta primera profesión de fe. Jesús toca lo profundo de su ser y entonces Natanael hará esta profesión de fe que dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahí está la primera profesión de fe que hace Natanael. Pero inmediatamente después Jesús lo confronta y le dice, ¿crees esto porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás. Y todos estos nos llevan hacia el último versículo de este primer capítulo, que es una promesa que inaugura todo el Evangelio de San Juan. Jesús le responde, les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Atención, veremos los cielos abiertos. ¿Qué quiere decir para San Juan que veremos los cielos abiertos? Bueno, en la cosmovisión de los judíos,
El cielo es el lugar donde se encuentra Dios. Dios está en el cielo. Entonces, cuando Jesús dice que veremos los cielos abiertos, lo que nos está prometiendo es que a partir de este momento podremos tener acceso a Dios. El cielo abierto significa que habrá una comunicación, tendremos acceso a Él, podemos encontrarnos con Dios. A través de Jesús podemos encontrarnos con Dios. Y luego dice, veremos a los ángeles subiendo y bajando. Esta es una referencia clarísima a un texto del Antiguo Testamento que seguramente conocemos, Génesis al capítulo 28, esta escalera de Jacob, que era esta torre con estos escalones a través de los cuales Dios descendía y era símbolo precisamente de la ley. Entonces, cuando Jesús habla de que veremos los ángeles subiendo y bajando, hace referencia a que Él es la nueva ley. O dicho de otra manera, es lo que conecta como la escalera, el cielo y la tierra. Es decir, Jesús es el nuevo mediador entre el cielo y la tierra. Esta promesa de que a partir de este momento comenzaremos a conocer mejor a Dios y ese conocimiento de Dios será por medio de Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura del Evangelio de San Juan, este primer capítulo, estos primeros versículos. Ojalá que haya sido entendible, ojalá que les haya gustado. Si es así, te pido que, bueno, lo compartas con otras personas, nos ayudes a que nuestra familia en este canal vaya creciendo cada vez más. Suscríbanse al canal. Trataremos de seguir haciendo esta lectura meditada, orada del Evangelio. No se olviden darle un like a este video, compártanlo y si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas, por favor, pónganlo en los comentarios. Voy a tratar de responder a todas sus preguntas. Ya por ahí hay algunas inquietudes que me han hecho saber. Vamos a analizar por ahí el texto de Apocalipsis más adelante, también Filipenses y Santiago me pidieron por ahí. Bueno, vamos a analizar algunos otros textos que me han pedido en los comentarios. Dejen su comentario, ayúdenos a que esto vaya creciendo y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de este curso introductorio al Evangelio según San Juan. Que estén muy bien.